llega Tito Cerdán del Sindicato de Trabajadores Telefónicos. Acá la muestra Néstor Kirchner en el Centro Cultural Juan José Fernández Blanco del Distrito Corrientes de Vías Navegables. En la antesala de la inauguración de la muestra Néstor Kirchner, aquí en Corrientes, en el Centro Cultural Juan José Fernández Blanco de Distrito Corrientes de Vías Navegables. Esperando la presencia del intendente y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Camau Espínola. Llega el intendente de la ciudad y candidato a gobernador por la provincia de Corrientes, para el Frente para la Victoria, el compañero Camau Espínola. Los presentes que con motivo de los festejos de los 425 años de la fundación de la ciudad de Corrientes, la municipalidad de nuestra querida ciudad está iniciando esta muestra tan importante para todos, pero antes de iniciar, antes de hacer la apertura oficial de todo esto, queremos realizar un minuto de silencio por las familias, por los familiares de aquellos que lamentablemente perdieron a sus familiares en las trágicas inundaciones de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Por eso pedimos un minuto de silencio antes de iniciar este acto. Parte de la historia de los productores Jorge Topo Devoto y Fernando Chino Navarro para el documental sobre Néstor Kirchner, que surgió la idea de realizar esta muestra fotográfica, interactiva y audiovisual, Néstor por Todos, que ya se inauguró hace unos meses atrás, primero con motivo del bicentenario en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada de la Capital Federal, con la visita de más de 800.000 personas. Luego se fue trasladando a otras localidades como... Muy difícil de trasladar por el país. Pedirle disculpas que el chino no pudo venir por todo lo que saben ustedes que están viendo la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la ciudad de La Plata. Jorge creo que viene mañana, Jorge Cosia. Que disfruten y muchas gracias por venir. En esta Argentina nueva que la inició Néstor, que la continúa nuestra presidenta, a todos los que profundamente entendemos esas transformaciones sociales, esas transformaciones que hace falta y que nosotros los correntinos tenemos que profundizar. Siempre recuerdo, y algo que Néstor decía, quería lo más profundo como algo pendiente, la recuperación de Corrientes para integrar esta Argentina. Una provincia que necesita trabajar fuerte sus valores, los valores de la política, que es el trabajo de extender la mano al que más lo necesita, es el trabajo de construir oportunidades, de dar herramientas a toda la sociedad para que pueda construir ese futuro digno a nuestras familias. Y hoy para nosotros es un agradecimiento más, es un homenaje más a Néstor. Decirles que los correntinos estamos totalmente agradecidos por lo que hizo en este proceso de reconstrucción de la ciudad de Corrientes, por su historia, por su acompañamiento, porque lo que tuvimos oportunidad de estar cerca de él, sabemos muy bien su historia y lo que fue Néstor. Y este legado que nos dejó a los jóvenes, a todos los sectores, a todas las generaciones que entendemos la política con esos ideales profundos que nos marcó Néstor y que nuestra presidenta todos los días nos remarca. Así que, fundamentalmente, a los compañeros, a las compañeras que hoy estamos presentes y a los que nos acompañan, porque entienden profundamente el significado que tiene Néstor Kirchner para la Argentina en este momento histórico que estamos viviendo. A todos ellos que lo disfrutamos y que hoy a través de esta muestra fotográfica podemos también entender parte de su historia, podemos entender
realmente el sentimiento y su manera de ser y que nos fortalezca para lograr ese anhelo que él tenía, ese anhelo que tenemos todos nosotros por lo que estamos trabajando y porque vamos a cumplir ese sueño de una provincia integrada, una provincia que permita consolidar un modelo de oportunidades, una provincia que convoque a todos los sectores al diálogo, sin el agravio, sin generar el conflicto innecesario que tanto daño hizo a nuestra sociedad y que hoy existe una oportunidad donde los correntinos debemos reflexionar y entender que el futuro depende de nosotros. Hubo un presidente que cuando la Argentina estaba quebrada lo recuperó y nos dio esa sensación y ese volver a soñar, ese saber que se puede salir de situaciones muy difíciles como lo hace la presidenta todos los días. Y los correntinos tenemos una gran suerte de tener una provincia con una naturaleza, con una historia, con los mismos correntinos, con nuestra sangre, de luchar y no bajar los brazos, de estar siempre presente en los momentos difíciles. Falta conducción, falta decisión política, de convocar a todos, de debatir, de reflexionar, de poder transformar la manera de ver la política y empezar a mirar de una manera positiva, constructiva hacia el futuro que nos merecemos como correntinos. Así que, bienvenidos, esperemos que verlo en esto hoy nos dé más fuerza para poder lograr esa transformación que nos une y nos compromete con decisión, con amor, para lograr esa meta y ese objetivo. Muchísimas gracias. Finalmente, entonces vamos a